Ahora vamos a desarrollar el tema número 2, denominado direccionamiento IP con clase. El protocolo IP, que es un protocolo que pertenece a la clase 3, es decir, a la clase de red, es un protocolo de direccionamiento IP que va a permitir, a través de códigos binarios, la conexión entre una PC y otra, estableciendo para ello una dirección IP origen y una dirección IP destino. Pero para poder entender un poco más cómo funciona este direccionamiento IP, tenemos que hablar de los sistemas de codificación que se utilizan en este protocolo. Uno de los sistemas de codificación que se utiliza es el código binario, o también llamado el código de base 2, o el sistema de base 2. Este código binario recibe el nombre binario porque representa la información, cualquier tipo de información que nosotros podamos imaginar dentro de las redes, con dos posibles valores, el 0 y el 1, al cual se le conoce con el nombre de bit. Cuanto más información queramos representar, requerimos de una mayor cantidad de bits. Pero sin embargo, todo lo que nosotros desarrollamos, todo lo que nosotros conocemos, lo que nuestro entorno nos ayuda a desarrollar, está basado en un sistema llamado el sistema decimal, o también llamado el sistema de base 10, que es el sistema que nosotros usamos de manera natural y que nos permite representar cualquier tipo de información usando valores del 0 al 9, que nos dan un total de 10. Por ese motivo se le denomina el sistema decimal. El sistema decimal puede tener un valor equivalente en el sistema binario y también se produce en forma inversa, es decir, el sistema binario tiene un equivalente decimal. Los diseñadores de las redes y los diseñadores de este protocolo crearon un sistema binario de 32 bits a la que denominan IP versión 4. Este IP versión 4 tiene dividido sus 32 bits en 4 octetos, o dicho de otra manera, tiene dividido su código IP en 4 valores decimales de 8 bits. Para entender un poquito cómo funciona este sistema, debemos primero establecer cómo trabajan estos dos sistemas, el sistema binario y el sistema decimal. Por ese motivo, vamos a pasar a las presentaciones para poderles explicar con mayor detalle estas equivalencias entre el sistema de codificación binario y el sistema de codificación digital. Como observamos en la diapositiva, para la conversión de código binario a código decimal, establecemos lo que se denomina la descomposición polinómica. Este procedimiento consiste en ir multiplicando el valor de un bit por un determinado factor de ponderación. Nosotros en el sistema decimal, este sistema de ponderación lo hemos denominado unidades, decenas, centenas, millar, décima de millar, centésima de millar, millonésima y así sucesivamente. Pero en el sistema de numeración binario no tenemos unidades, decenas y centenas. Tenemos sistemas equivalentes. Lo que para nosotros son las unidades, para el sistema decimal, es el valor de 2 elevado al exponente 0. Significa que dentro del sistema binario, el bit menos significativo, que es el que está en esta posición, va a ser multiplicado siempre por el valor de 1. El bit que está en la siguiente posición significativa es 2 elevado a la 1. Significa que el bit que está en esta posición va a ser multiplicado siempre por el número 2. El bit que está en la posición que continúa será
2 elevado a la 4, es decir, 2 elevado a la 2. 2 elevado a la 2 nos da 4, es decir, cualquier bit que se ubique en esta posición será multiplicado siempre por el número 4. El siguiente valor del polinomio es 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo es igual a 8. Esto significa que cualquier bit que se coloque en esta posición será multiplicado siempre por 8. 2 a la 4 es 16. Esto significa que cualquier número que se ubique en esta posición será multiplicado siempre por el número 16. El siguiente componente del polinomio es 2 elevado a la 5. 2 elevado a la 5 es 32. Esto significa que cualquier bit ubicado en esta posición siempre será multiplicado por el número 32. El siguiente factor del polinomio es 2 elevado a la sexta. 2 elevado a la sexta es 64. Esto significa que cualquier valor que tome el bit en esta posición siempre será multiplicado por 64. Dentro de cada octeto que tiene la dirección IP, que es 2 elevado a la 7, el último factor del polinomio, nos da 128. Significa que cualquier número que puede utilizarse es 128. Esto significa entonces que el valor máximo que puede tomar un octeto de dirección IP, un valor decimal dentro de cada casillero de la dirección IP, sería la suma de todos estos números. Si nosotros nos ponemos a sumar, sería 128 más 64 nos daría 192. 192 más 32 nos daría 224. 224 más 16 nos daría 240. 240 más 8 nos darían 248. 248 más 4 nos darían 252. 252 más 2 nos darían 254. Y 254 más 1 nos darían 255. Significa entonces que si todos los valores del primer octeto fueran unos, el máximo número que podría tomar una dirección IP sería el número 255. Ahora observemos este valor que nosotros tenemos acá. Es el 11011001. El primer valor, el bit menos significativo, está en esta posición y toma el valor 1. Entonces multiplico 1 por 1. El siguiente bit es 0. 0 por 2. El siguiente bit es 0, por lo tanto será multiplicado por 4. El siguiente bit está en la posición del 8. Por lo tanto, el 1 será multiplicado por 8. El siguiente bit que está en la posición 16 o que tiene ponderación 16 es 1. Entonces será 1 por 16. El bit que está en la ponderación 32 es 0. Entonces será 0 por 32. El bit que está en la posición de ponderación 64 es 1. Por lo tanto será 64 por 1. El bit que está en la posición de ponderación 128 es 1, por lo tanto tenemos que multiplicar 1 por 128. Multiplicando, operando todos estos valores que son multiplicaciones muy simples y sencillas, obtendremos que el primer factor me da 128, el más significativo. El que continúa en significación me da 64. El que continúa me da 0, luego tengo 16, 8, 0, 0 y 1. Por lo tanto, al sumar todas las ponderaciones de estos valores, estoy obteniendo el código decimal equivalente. Es decir, este número binario
el 110110001 es equivalente a decir 217. La pregunta que todos podemos hacernos es por qué si el diseño de IP es en binario, ¿por qué tenemos que expresarlo en decimal? La respuesta es bien sencilla. Si nosotros hacemos que las personas configuren una dirección IP con estos valores, las personas, posiblemente muchas de ellas, tendrían muchos problemas para hacer esta configuración, porque no es un lenguaje que usamos de manera natural o de manera cotidiana. Pero sí sería más fácil que la persona entienda y comprenda que esto es 217, un número decimal que todos nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Continuando con el tema, vamos a ir tratando ahora lo que viene a ser la norma RFC, que es un organismo internacional que se encarga de normar todo lo que tenga que ver con el Internet. En 1981 la RFC saca la norma 791, que define 3 clases de IPs, las cuales se clasifican en función del tamaño de red que se desea generar. Una red permite conectar una gran cantidad de computadoras, por eso se dice que está diseñada para redes grandes. Otra clase que está diseñada para redes medianas y otra clase que está diseñada para organizaciones pequeñas. Como resultado de esta clasificación de las redes surgen 3 clases, a las que denomina la norma la clase A, la clase B y la clase C. Esta norma establece para cada clase un bit que le denomina el bit de alto nivel o el bit más significativo. Hace un momento, cuando expliqué el proceso de conversión binario digital, hablamos que nosotros en el sistema binario tenemos en un extremo el bit menos significativo, que para el equivalente decimal serían las unidades, y hacia el otro extremo tenemos el bit más significativo. La norma RFC 791 establece que para la primera clase llamada clase A, el primer bit, el bit más significativo, debería ser 0. Como resultado de este bit de alto nivel en el primer octeto 0, establece que el inicio del IP para la clase es el 0.0.0.0 y el valor máximo es 127 para el primer octeto. Para la clase B establece que los bits más significativos del primer octeto son el 1 y el 0. Esto permite que la clase inicie con el primer octeto en 128 y el más significativo de la clase termine en 191. Para la clase C se establece que los bits más significativos son 3, el 1, 1, 0, lo que permite que la clase C comience con el valor 192 y acabe con el valor 123 como valor más significativo. Luego se define unas direcciones IP que se llaman multicast, cuyos bits más significativos son 4, el 1, 1, 1, 0, y comienzan en 224 y acaban en 239. Mientras que la clase experimental para experimentos de desarrollo de nueva tecnología está definida con los 4 bits más significativos del primer octeto, los cuales son 1, 1, 1, 1.
lo que permite tener un rango de direcciones IP cuyo primer octeto oscila entre 240 y 255. Ahora vamos a pasar otra vez a las diapositivas para poderles explicar cómo salen estos valores de inicio y término de las direcciones IP en cada clase. Como habíamos explicado hace un momento, ahora vamos a ir viendo de dónde salieron los valores que hace un momento habíamos mencionado. Dijimos que en la clase A, el rango de direcciones IP para el primer octeto se identifican con los valores del 0 al 127. La pregunta es, ¿de dónde salieron esos valores? Para entender de dónde salieron esos valores, vamos a utilizar esta conversión de código binario a código decimal. Hemos indicado que la RFC en el protocolo 791 define a la clase A como 0 en el bit más significativo del primer octeto. Significa que este bit que está de color rojo es un bit que no va a cambiar. Todos los demás bits de esta clase pueden variar entre ceros y unos. Pero si yo necesito saber cuál es el mínimo valor que podría tomar esta clase, ese mínimo valor debería ser cuando todos los demás posiciones del primer octeto toman el valor 0. Si todos los valores son ceros, significa que al multiplicarlo por los números que tenemos en la parte superior, también nos darán 0. Significa que el valor al final de este primer octeto será 0. Por eso que la clase A comienza con el valor 0 en el primer octeto. ¿Y cómo podríamos hacer para determinar cuál es el valor máximo? Para determinar el valor máximo debemos recordar nuevamente que el bit más significativo de la clase A siempre va a ser 0. Los demás bits, como mencionamos hace un instante, pueden variar entre ceros y unos. Pero si yo quiero saber cuál es el valor máximo, en todos los octetos relleno de 1. Si yo multiplico el valor 1 con el número que está en la posición, me dará el valor del mismo número. Ya no necesito entonces estar multiplicando cada uno de los valores, sino simplemente los valores que toman el bit 1 son los que se suman. Y los que toman el bit 0 son dejados de lado. Si comenzamos a sumar todos los valores, porque todos los valores son unos, entonces obtendremos que 64 más 32 me dan 96. 96 más 16 me dan 112. 112 más 8 me dan 120. 120 más 4, 124. 124 más 2, 126. 126 más 1, 127. Por eso llegamos a la conclusión que el valor mínimo de la clase A es 0 y el máximo es 127. ¿Y cómo sería el de la clase B? Ahora explicaremos cómo funciona la clase B. Hemos indicado, según la RFC 791, la clase B ya no define un bit, sino define 2. Y ese bit toma el valor de 1 y el valor de 0. Estos dos bits son ahora los que no pueden ser modificados. El resto de bits pueden ser modificados con ceros y unos. Nos hacemos la misma pregunta. Si yo quiero tomar el valor mínimo que toma el octeto, los bits restantes que están coloreados de negro deberían ser valor 0. Por lo tanto, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. El único bit de valor 1 es el 128. Significa que el valor acá es 128. Por eso que hace un momento mencionamos que la clase B
tenía como su valor mínimo en el primer octeto 128. ¿Y cómo haríamos para saber cuál es el valor máximo? Para saber cuál es el valor máximo de la clase B, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Ubicamos de color rojo los bits que no pueden ser modificados, que para nuestro caso es el 1 y el 0 en las posiciones más significativas. Todos los demás bits que no están coloreados de rojo podrían ser ceros y unos. Pero como necesitamos saber el valor máximo se obtendría cuando todos los bits en estas posiciones serían 1. Si eso es así, entonces comenzamos a sumar todos aquellos números que tienen los unos y los que tienen 0 no los tomamos en cuenta. Entonces comencemos. 128 más 32 me da 160. 160 más 16 me da 176. 176 más 8 me da 184. 184 más 4 me da 188. 188 más 2 me da 190. Y 190 más 1 me da 191. Significa que la clase B comienza en 128 en el primer octeto y acaba en 191 en el más significativo. Y ahora veamos cómo sería la clase C. La clase C define 3 bits significativos: el 1, el 1 y el 0. Si yo quiero obtener cuál es el valor mínimo, los demás bits que están de color negro los rellenamos con ceros. Significa entonces que solamente los valores en 1 serán sumados. Es decir, 128 más 64 que me da 192. Por lo tanto, la clase C inicia su primer octeto con 192. La clase C también tiene un valor máximo. El valor máximo lo obtendremos de la siguiente manera. Rellenamos los bits más significativos con los valores de los bits que no pueden ser modificados, es decir, el 1, 1, 0. Las demás posiciones se utilizarán el bit 1. Rellenamos todo con 1. Y comenzamos a sumar todos aquellos valores que tienen 1. 128 más 64 me da 192. 192 más 16 me da 208. 208 más 8, 216. 216 más 4, 220. 220 más 2, 222. 222 más 1, 223. Si yo escribo un número mayor al 223 en el primer octeto de mi configuración de mi dirección IP, voy a observar que me aparece un mensaje en el sistema operativo que me indica que se ha producido un error. ¿Esto a qué se debe? Vamos a hacer la demostración en esta computadora para que podamos ver. Vamos a donde dice configuración del adaptador y vamos a escoger cualquier dispositivo de red que tengamos acá y vamos a ponerle el IP versión 4. Voy a escoger en el primer octeto el valor 224 y vamos a observar
que nos sale un mensaje de error. Nos dice que no podemos usar el valor 224 porque es un valor no válido. Solamente los valores permitidos en el primer octeto son del 1 al 223. La pregunta que podemos hacernos es ¿por qué sale este mensaje? Es que las clases multicast y las clases de investigación son de uso restringido. No está permitido para cualquier equipo acceder a ese tipo de direcciones IP. Pero si repetimos el proceso, en el segundo octeto, nos permite colocar ese valor. Significa que el primer octeto es el que define la dirección IP. Pero si yo quiero escribir un valor mayor a 255, por ejemplo, el valor 256, me dice que el valor máximo que se puede escribir en un octeto es el 255, que es el número máximo para 8 bits. Si ponemos otra vez el valor correspondiente, nos va a permitir escribir el número que deseemos en función a las direcciones IP que estamos configurando.